Pues bueno, el jueves pasado estuvimos aquí con nuestro presidente, siempre le cambio el nombre, para Mabando. Eh, y él abrió esta serie que le pusimos Mente en Armonía, por ahí copiando el título de un libro, pero no crean que estamos diciendo nada más todo lo del libro. Nos inspiramos con este libro de Subhuti, que en realidad pues sale también de la mente de Sangharakshita, sobre la mente, ¿no? Desmenuzando un poco la mente, los estados mentales. Y para Mabandu, yo cuando lo estaba escuchando, dije, ya se echó todos los estados mentales, todo lo que había pensado yo también decir hoy, y como que pensaba cómo es vasto este tema de observar la mente, ¿verdad? Algo que me llamó mucho la atención es que decía, algo que se dice en otros contextos, pero se me quedó mucho como lo dijo también, de esta mente con la que meditamos es la misma mente con la que no meditamos, ¿verdad? Con la que estamos afuera haciendo otras cosas, y tal parece que a veces se nos olvida en este contexto de observar nuestra mente, de conocerla, ¿no? Y también algo que se me quedó mucho de su charla fue que a veces nos tomamos vacaciones del karma, ¿no? Él hablaba de que se había ido a Huatulco. ¿Por qué? Porque observar los estados mentales en el budismo tiene que ver con estados de la mente hábiles. Cuando recitamos los preceptos antes de meditar, estamos intentando conectar con ciertos valores más elevados de ética, de comportamiento que queremos entrenar, que queremos seguir, pero a veces como que salimos del centro budista o del contexto budista, estamos en la familia o de vacaciones y de pronto nos queremos tomar vacaciones de esos preceptos, ¿no? Entonces nos recordaba que bueno, es un hábito que de pronto tenemos, pero que recordemos que es nuestra misma mente la que estamos entrenando, la que está aquí meditando, la que está aquí compartiendo, ¿no? Estudiando, que la que se va allá afuera con la familia de vacaciones a Huatulco y a trabajar. Entonces me gustó mucho esas ideas que compartió, cómo abrió esta serie, y obviamente que dijo mucho más. No voy a regresar a lo hábil, voy a regresar después a lo hábil que tiene que ver con estos estados mentales, porque tiene que ver mucho con la fe. No sé si alguien recuerda algo más de esa charla de jueves que se les haya quedado, que quieran agregar, sí, Manisara. Pues a mí también me llamó mucho la atención este recordatorio que nos hacía, ¿no? Que lo más importante de la vida espiritual es trabajar con nuestra mente, es como el término del proyecto. Y que lo tomemos muy en serio, ¿verdad? Que es un trabajo muy serio, un proyecto muy serio, ¿verdad? Sí, gracias por recordarnos eso. ¿Alguien más? ¿No? Sadayoti y después Habló Ruchirasidi. sobre los 4 esfuerzos correctos, Uh-huh. ¿no? De cultivar estados mentales hábiles, mantener estados mentales hábiles, erradicar estados mentales torpes y prevenir el surgimiento de estados mentales. Vamos a ver si logramos, no hoy, pero a lo largo de la serie, de conectar también con estos 4 esfuerzos, ¿verdad? Muchas gracias, Sadayoti. A mí algo que me gustó, que ya se me había olvidado, que me gustó, pero ahorita me acordé, fue que sugirió que podíamos elegir ciertos momentos del día para observar cómo estaba nuestra mente, ¿no? Como cuando te ibas a bañar o antes de comer, como elegir algo para decir, ah, mira, ahorita antes de hacer esto voy a observar mi mente. Me dice, wow, qué práctico, ¿no? Pero pues ya, después de la plática se me olvidó. Pues qué bueno que lo recordamos hoy, ¿verdad? Y es que es un trabajo serio, un proyecto serio, porque no es cosa menor, ¿verdad? A veces resulta muy difícil, no tenemos el hábito de estar observando cómo está la mente. Inclusive yo estaba leyendo algunas cosas y hay textos que dicen que tenemos 10 eventos mentales distintos como en cada momento, ¿no? No lo miden con minutos, nada más dice momento, ¿no? Es decir, que al mismo tiempo pueden surgir distintos estados mentales, ¿no? Llámese emociones, llámese recuerdos, llámese, ¿no? Muchas cosas. Entonces, pues no es cosa fácil, ¿verdad? Pero vamos a intentar desmenuzar un poco a lo largo de esta serie, pues estos estados mentales, estos eventos mentales,
precisamente para darnos cuenta, ¿no? Para darnos cuenta cada vez más y para saber hacia dónde trabajar. Algo que me gusta mucho es esta palabra de trabajar, trabajar con la mente, ¿no? Y bueno, cada una tenemos una mente distinta, entonces es importante conocer qué hace tu mente, qué hábitos tiene, cómo está en ese momento, porque esa mente solo es tuya. Y me gusta mucho algo que a veces comentamos, que es, todos nos vemos pues muy bonitos meditando, muy guapos, muy quietos, ¿no? Pero quién sabe qué está pasando en la mente, ¿no? No sabemos en realidad qué es lo que está sucediendo en la mente, cada quien está ahí trabajando con su mente, ¿no? Entonces me gusta mucho esta palabra también de trabajo. Caras vemos, mentes no sabemos. Sí. Mentes, corazones, no sabemos, ¿no? Me imaginaba yo hoy con la persona difícil a veces cómo sucede, ¿no? Y aunque te digan, no hagas historias, no hagas historias, de pronto ya estás hoy haciendo una historia. Entonces pasan muchas cosas muy rápido, ¿verdad? Pero hoy escogimos hablar y reflexionar con ustedes de Shraddha, que se traduce como fe, pero no solamente como fe, también se traduce como confianza. Y de hecho no se define en la mayoría de los textos como un estado mental como tal, sino como una actitud. Pero vamos por partes. Primero quiero contarles una historia. Me gustan mucho las historias, sobre todo cuando son del canon Pali. Y pues hay una historia de, de dos discípulos que fueron súper importantes del Buda. Cuando yo fui a la India me llamaba muchísimo la atención que los veía. La verdad es que no había leído mucho sobre estas historias de estos discípulos y los veía ahí donde estaba el Buda o ahí donde estaba algún altar, estaban ellos dos, ¿no? Modgayana o Modgalayana, a veces se le dice distinto, y Shariputra, ¿no? Y estos amigos se habían prometido, ya saben que allá en la India les he platicado que hace 2500 años más o menos, pues era normal, por decirlo de alguna manera, que la gente buscara un camino espiritual, que inclusive por algún tiempo dejaran la casa, ¿no? A veces con la promesa de regresar, a veces no, para encontrar pues algo que podríamos llamarle como la meta última. La iluminación como tal vez no era como una meta así definida, pero sabían que había algo más, querían desarrollarse espiritualmente y había muchas escuelas, había muchos maestros. Entonces estos dos amigos eran una de esas personas, dos de esas personas, ¿verdad? Que querían pues alcanzar cierta meta, la meta máxima espiritual que puede alcanzar un ser humano. Y entonces hicieron la promesa de aquel que alcance primero lo inmortal, así era una manera de llamarle al nirvana, ¿no? La meta más elevada, se lo hará saber al otro. Ahora sí que quien se ilumine primero llama a su compañero, ¿verdad? Jala a su compañero. Esa era su promesa, ¿no? Y entonces estaban con cierto maestro practicando, aprendiendo meditación en algún lugar de la India y de pronto pues vieron caminar Shariputra, es que tiene también 3 nombres, ¿no? Pero llamémosle hoy Shariputra, eh, vio entrar a una seta, ¿no? A un mendicante, es decir, una especie de monje con sus túnicas y lo vio como con una presencia, con yo me imagino hasta como medio iluminado, así con un aura o algo así como brillante, ¿no? A veces cuando meditamos, estamos en un retiro sobre todo y nos dicen, ay, hasta brillas, ¿no? Así me imagino como que alguien así que le llamó muchísimo la atención, que caminaba pues de una manera, dice su manera de caminar, de detenerse, de volver la vista, de mirar, de recoger y extender los brazos era decorosa. Mantenía los ojos bajos y su porte era digno. Entonces, él se dijo a sí mismo, Sariputra, sin duda este es uno de aquellos bhikkhus, uno de aquellos monjes que son dignos en el mundo o que han entrado en el camino hacia una condición de arahant, de alguien pues que ya vio otra cosa, que se iluminó, ¿no? Y si me acercara a él y le preguntara, oye, ¿en nombre de quién, amigo, has abandonado la vida mundana? ¿Quién es tu maestro?
¿de quién es la doctrina que profesas tú? Y esta era una pregunta muy común que se hacía en la India, que de hecho todavía se hace a veces, ¿no? ¿Quién es tu maestro? ¿No? ¿Qué practicas? ¿Con quién practicas? Para saber, pues, qué practicas, ¿no? Cuando sabes qué maestro es, pues sabes más o menos qué práctica hacen. Entonces quería preguntarle esto, pero vio que Ashvajit estaba pues ocupado pidiendo limosna y no lo quiso interrumpir mucho. Pero cuando tuvo oportunidad, pues le dijo, tu semblante amigo es sereno, tu complexión es pura y luminosa. ¿En nombre de quién, amigo, has abandonado la vida mundana? ¿Quién es tu maestro? ¿De quién es la doctrina que profesas? Y no me quiero extender mucho, el caso es que pues le dijo que era en el clan de los Shakyas había un maestro, el bienaventurado, y abandonó la vida mundana para irse con ese maestro, y su doctrina era la que profesaba. Entonces, obviamente, que Sariputra quiso ir con el Buda, ¿verdad? Era el Buda del que estaba hablando. Dice, soy un discípulo joven, amigo. Hace poco que he recibido la ordenación y apenas he adoptado esta doctrina y disciplina. Apenas la había adoptado y ya se veía así, de esta manera, ¿no? Ya estaba inspirando a alguien más. Y bueno, él quería ir con el Buda y no les voy a contar el final, pero les voy a contar algo que me gusta mucho, que es que cuando Sariputra se va a estudiar, a practicar con el Buda, cada vez que podía, cada vez que se levantaba, hacía una reverencia hacia donde estaba Ashvajit, hacia donde dormía Ashvajit, porque estaba pues muy, muy agradecido por haberle presentado la doctrina del Buda al Buda, ¿no? Por haberse encontrado con él. Eso me gusta mucho. Había mucho agradecimiento de su parte, ¿no? Y bueno, cuento esta historia porque un elemento de Shraddha tiene que ver con esta cosa que te inspira, esto que quieres alcanzar, que te puede, que te otorga cierta confianza, es decir, ves a alguien con una calma, alguien que expresa ciertas cualidades que a lo mejor no tienes la seguridad de saber qué está practicando, o no sabes exactamente por qué te llama la atención, pero tienes cierta confianza, cierta seguridad que quieres que te lo cuente, quieres practicar lo mismo que esa persona. Tiene que ver con eso. Entonces, no lo traducimos solamente como fe, Shraddha o Sada. Aquí nuestra amiga Sadayoti, parte de su nombre, pues quiere decir fe, fe en el sentido budista, que lleva este elemento de confianza y algunos otros elementos, ¿no?, que quiero compartir hoy. Entonces, no le llamamos solamente fe religiosa porque estamos acostumbrados en nuestras culturas a que fe de pronto es una fe ciega, ¿no? Algo así como, tú ten fe, ¿no? Como esta expresión, tú ten fe y ya verás, ¿no? O ten fe y todo se resolverá. Una fe un poco mágica, un poco, sí, pues ciega, ¿verdad? Entonces, esa no es. En sánscrito se dice Shraddha y en pali Sada. Viene de dos raíces etimológicas. Y Shrat o Sada quiere decir corazón, confianza y sinceridad. Y Da, la otra parte, quiere decir poner, colocar o sostener. Entonces digamos que es colocar el corazón en algo, poner el corazón ahí, depositar la confianza en algo. Entonces esto ya nos está diciendo algo clave, que Shraddha no es aceptar una idea como muchos de nosotros aprendimos en otra época de nuestra vida, ¿no? Que era aceptar ideas, aceptar dogmas, aceptar algo. No, es más bien orientar nuestro corazón, nuestra mente-corazón, porque en budismo la mente no está separada del corazón, hacia algo. No es algo que se queda en lo intelectual, es una acción, es algo activo que es existencial, que es, diría yo, incluso trascendental, que va más allá. Entonces, etimológicamente, Shraddha significa poner el corazón en algo que reconoces como valioso, como muy valioso. Y ya adivinaste que estamos hablando de valioso en un sentido espiritual, pero no tiene que estar muy claro el por qué estás teniendo
esta inclinación, el por qué estás girando y poniendo la confianza en valores más altos, más elevados, sino que es algo que también se siente y empieza a generar cierta confianza. Entonces, Shraddha o Sada también a veces se traduce como confianza. Pero como ven, en el idioma pali y sánscrito las palabras se pueden traducir de distintas maneras según el contexto. Entonces, es esta cosa que hace que, aunque estés desmotivada, cansada, a veces sin ganas, por ejemplo, sigues viniendo todos los jueves, ¿no? O casi todos los jueves. Tal vez por años, a veces 15 años, ¿no? Algo en ti tiene cierta confianza. Esto es Shraddha, ¿no? Quizá no hay claridad del por qué lo haces, pero hay algo que te está atrayendo, ¿no? No empiezas por la sabiduría, es decir, Shraddha no empieza por saber algo intelectual, es más como esta especie de sensación que va generando confianza, ¿no? Y puedes, tú sabes, lo has experimentado, puedes seguir fortaleciendo Shraddha, puedes seguir fortaleciendo la confianza en estos valores más elevados espiritualmente, porque lo vas probando, lo vas experimentando. Yo puse un ejemplo de venir los jueves, ¿no? Pero tenemos la meditación, tenemos el estudio del Dharma, las charlas, tenemos el compartir en Sangha, y todo esto genera frutos que tú has experimentado. Y entonces recuerdas que lo has experimentado y de alguna manera hay una especie de aumento a veces en esta confianza, ¿no? En estas sensaciones inclusive agradables, en esta felicidad que te da venir, meditar, estudiar. Y entonces, a lo mejor a veces les decía, tienes esta especie de desgano, pero te acuerdas de que sí estás, es que iba a decir obteniendo, pero es que no es que obtengas algo. Hay una parte que sientes y otra parte que es una confianza que sobrepasa totalmente lo racional, lo intelectual, una atracción, llamémosle, ¿no? Entonces, por ejemplo, tal vez aún no tienes muy claro qué son las tres joyas o que tu atracción es hacia las tres joyas, el Buda, el Dharma y la Sangha, pero hay algo de intuición. Tienes cierta intuición, o mucha intuición, y te dices a ti mismo, misma, aquí es el camino, ¿no? Y sigues, aquí es. No sé exactamente cuál es, eh, no lo he como dilucidado totalmente cuál es este camino, pero este es el camino. Y entonces continúas, ¿no? Y sabes que esto es lo que tienes que hacer y cada vez esa confianza se va volviendo mayor, se va volviendo mayor. Entonces, como cuando Sariputra ve a Ashvajit, encuentras gente también que te da esa confianza porque los ves y a veces a través de los años, del tiempo, los ves inclusive transformarse, cambiar, ¿no? Y dices, pues sí, debe de ser por aquí. Y entonces tienes más confianza también a través de la gente, quieres pasar tiempo con ellos, también vienes y escuchas el Dharma y quieres escuchar más Dharma. Algo dentro de ti te dice que quizá cuando escuchas una charla o lees un libro o estudias algo, a veces dices, ay, como que esto yo ya lo había pensado de cierta manera o lo había sentido, pero no lo había podido expresar en palabras. Decimos nosotros, te resuena, ¿no? Es decir, empiezas como a tener una conexión con una realidad más elevada que quizá no siempre puedes explicar, pero que estás seguro de que es la realidad, una realidad elevada, una realidad trascendental, una realidad espiritual que está mucho más allá de lo tangible, de lo que podemos tocar, ¿no? Entonces, empiezas a confiar a través de esta práctica de la meditación, la ética, el estudio, la amistad espiritual, empiezas a confiar en que en ti hay algo que puede elevarse también, como que se sintoniza con algo más trascendental. Y entonces empiezas a descubrir en ti una cierta capacidad para iluminarte. Y sí, muchas veces dices, ay, ¿yo iluminarme? Y empiezas a escuchar que, pues igual que el Buda, tú también te puedes iluminar, que era un ser humano igual que nosotros
y que nosotros nos podemos iluminar y a lo mejor queda cierta duda por ahí, ¿no? Incluso a través de los años. Pero te gana la confianza, te gana la fe, te gana la intuición. Y entonces descubres esa capacidad de tú también elevarte espiritualmente y continúas y tienes la confianza cada vez más y más afianzada de que hay un camino que te lleva hacia ese ideal. Entonces, Shraddha no es fe ciega, no es creer algo porque alguien te lo dijo, es experimentarlo. No es suprimir la duda, puede haber duda a través de los años, ¿no? Y en el budismo la duda no es el opuesto de Shraddha, de fe, sino es más bien la indiferencia o la inacción, cuando no haces nada. Sientes a lo mejor esa intuición, te acuerdas de que tuviste muchos momentos en donde sentiste que te elevaste espiritualmente, pero no haces nada. Mejor te quedas estático, estática. Eso sería lo contrario de la fe, la inacción o la indiferencia. Y bueno, quiero leerles una cita que dice, la fe es la respuesta emocional de todo el ser ante el ideal más elevado. Shraddha es lo que nos mueve. Y esta cita es de nuestro maestro Bhante Sangharakshita en el libro que se llama ¿Qué es el Dharma? What is the Dharma? La voy a volver a leer. La fe es la respuesta emocional de todo el ser ante el ideal más elevado. Shraddha es lo que nos mueve. Yo diría lo que nos mueve hacia los ideales más elevados, hacia las tres joyas, ¿verdad?